buenas noches a todos, Dios los bendiga. Estoy muy feliz de poder compartir la palabra del Señor. Para mí es un privilegio y un honor muy grande poder hablar de las maravillas y de lo que el Señor ha ministrado a mi corazón primeramente, y espero que el Señor obre grandemente como lo ha hecho y como lo va a seguir haciendo. Entonces voy a orar y empezamos. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, eterno Rey, por permitirme, Señor, una vez más hablar de tu palabra, Señor, predicar el Evangelio, Señor. Gracias, eterno Rey. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando por medio de mí, Señor. Úsame, Señor Jesús. Yo simplemente quiero ser tu siervo, Señor. Yo simplemente quiero escuchar, Señor, y predicar lo que tú has hablado a mí, Señor. Gracias infinitas por este tiempo, Señor. Oro para que pongas corazones dispuestos, Señor, a tu palabra, Señor. Pon tierra fértil ahora, Señor, para que esta palabra entre, Señor, y pueda dar fruto en el tiempo adecuado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema que el Señor ha ministrado a mi corazón lo quise llamar una genética nueva en Cristo. Una genética nueva en Cristo. Y lo llamé así porque leyendo una carta que tiene el apóstol Pablo, la carta a los Filipenses, esta carta habló mucho a mi corazón. Realmente esta carta saltaba esas palabras de vida, de amor, y viendo el contexto de lo que pasaba en esta carta, el Señor me confirmó que esta era la palabra que Él quería que yo diera hoy, esta noche. Y podemos mirar y podemos ir abriendo las Biblias, los que tienen ahí, o el celular. Filipenses 1, del 3 al 11. Filipenses 1, 3, 11. Y voy a leer a favor de ustedes. Dice así la palabra del Señor. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día en que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño, con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día en que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Amén. Qué bonita carta, me parece hermosa esta carta, de verdad. Habló mucho a mi corazón, y haciendo una pequeña introducción, podemos ver cómo la vida de Pablo fue cambiada de una forma tan drástica, cómo la vida de Pablo al principio de lo que hablan las escrituras era un hombre violento, era un hombre que perseguía a la iglesia. Fue un hombre que dice la palabra de Dios que estuvo ahí presente cuando apedrearon a Esteban, cuando él predicaba el Evangelio. Entonces vemos en ese momento cómo Pablo era un hombre tan violento, era un hombre que realmente estaba en contra de la iglesia de Jesús. Pero después podemos ver cómo Dios transforma todo esto, cómo Dios cambia todo esto, y por eso le puse como título una genética nueva en Cristo, porque Pablo
en ese momento yo podía ver ahí como una genética diabólica, como usado por Satanás para que la iglesia de Dios no pudiera crecer, para que no predicaran el evangelio. Pero el Señor se presenta a Pablo con una luz radiante y lo deja ciego, y simplemente con unas palabras cambió todo el esquema de su vida, porque se podía decir que Pablo ya tenía su vida resuelta. Era un hombre que sabía mucho de la palabra de Dios, era un hombre adiestrado en toda la ley, era un hombre que tenía forma, dinero, y que en este momento se dirigía a Damasco, ¿cierto? A perseguir aún más cristianos. Pero el Señor se le aparece y le dice esas palabras que hablan de que estás buscando, ¿por qué me estás? ¿Cómo decía? ¿Por qué me persigues? Esa es. ¿Por qué me persigues? Estaba persiguiendo no solo a los creyentes, estaba persiguiendo al mismo Jesús. Y se desmorona, en ese momento, se desmorona toda la vida de Pablo. En ese momento se cambia todos sus planes. Y Dios da esa nueva vida a Pablo. Lo deja ciego. Y de ahora en adelante, Pablo podemos ver esta carta que leímos aquí, como el corazón de Pablo fue enternecido. Fue un corazón que se llenó de amor. Un corazón que cuando yo vi esta carta, yo decía, ese no puede ser Pablo. O sea, ese Pablo que estaba de esa manera, cómo Dios lo cambia y lo transforma. Pero Dios me recordaba que así mismo hizo conmigo. Así mismo hizo conmigo. Yo nunca pensé que pudiera llegar a los pies de Jesús. Yo nunca pensé que yo fuera a seguir a Cristo, porque realmente me parecía algo aburrido, me parecía algo que no era para mí. Yo pensaba que yo era muy pecador como para buscar de Dios. Pero el Señor puede hacer esto y mucho más en la vida de cada uno de nosotros, si nos disponemos y si realmente queremos ver a ese Dios a los pies, si nos postramos a los pies de Jesús. Entonces, haciendo esta pequeña y esta breve introducción, estaba viendo yo, cuando leía esta carta, saltaron como a mis ojos 4 características del ADN de un verdadero creyente. Así los llamé, como para tener unos tópicos. 4 características del ADN de un verdadero creyente. Cuando leí esta carta, salieron estas 4 cosas. El Espíritu Santo me hablaba y me resaltaba esto. Y yo decía, no, yo debo hablar de esto. Yo quiero hablar de estas verdades tan maravillosas que el Señor ministró a mi vida. Y la primera que quiero resaltar en esta carta, desde el versículo 3, dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Oigan esto: pido por todos ustedes con alegría. ¿Ustedes saben dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta a los filipenses? Pues él estaba en la cárcel. Posiblemente estaba en una cárcel romana y estaba esperando a ser ejecutado, a que lo decapitaran. Estaba esperando, porque en estas cárceles no lo dejaban mucho tiempo, solo estaban ahí para mirar qué iban a hacer con estos presos. Y él estaba incluso en ese lugar, en una cárcel, y estaba hablando de gozo, y eso me llamó mucho la atención. Como uno en una cárcel, en ese lugar encerrado, donde no puede ver a nadie, Pablo dice que ora con gozo, da gracias a Dios con alegría por todos ustedes. Entonces, esto me llevó a ver lo increíble y lo maravilloso que es tener a Cristo. O sea, lo que hizo Jesucristo en Pablo es una muestra de lo que Dios puede hacer en nosotros. Que aunque estemos en el lugar más difícil, en los lugares más inhóspitos, en la tormenta más difícil, más áspera, si estamos en Jesús, si lo conocemos, si hemos tenido una revelación de Jesús, nosotros vamos a estar gozosos. Amén. Nosotros vamos a estar alegres. ¿Por qué? Porque vamos a estar caminando con Jesús, vamos a estar en el propósito de Jesús. Y cuando estamos en el propósito, cuando sabemos que estamos en los caminos
de Dios, en el propósito de Dios, no importa la dificultad que venga, no importa lo que pase a nuestro alrededor, nosotros sabemos que Cristo está con nosotros y que estamos en el propósito y que Él está al control de todo. Él está en control de absolutamente todo. Y aquí estaba hablando esta semana con alguien y yo le contaba el testimonio como antes de conocer de Dios, yo podía estar en lugares donde parecía estar feliz, ¿cierto? En fiestas, en las cosas del mundo, donde parecía todo el mundo feliz y hasta yo decía, bueno, esto es como bueno, pero había algo en mí que no me llenaba del todo. Había algo en mí que no me dejaba estar gozoso, o sea, completo del todo. Y esto fue una de las cosas que más me hizo acercar a Jesús. Porque cuando busqué del Señor, cuando conocí la revelación de Jesús, cuando empecé a leer su palabra y cuando empecé a llenarme de Él, pude experimentar ese gozo que ninguna cosa del mundo pudo haberme traído, ninguna cosa del mundo pudo haberme llenado, pero en Cristo sentí ese gozo, sentí esa llenura, sentí que no me faltaba nada. Y eso puedo verlo en la vida de Pablo. Pablo estaba en esa cárcel, pero Pablo estaba lleno, Pablo estaba feliz, gozoso. Y cuando hablaba de los filipenses, yo me imagino que su rostro se llenaba de alegría, porque había plantado una iglesia donde estaban siendo fieles al Señor, donde estaban siguiendo, donde estaban pendientes de Él. Y yo creo que eso, yo me imagino esa escena y me trae como alegría, como aliento, y me inspira a poder seguir predicando el Evangelio y poder ver personas que uno les habla de Dios y lo reciben con tanto amor, como esperando que uno les hable para que el Señor empiece a hacer tantas cosas en ellos. Y ver la fidelidad es algo que no tiene precio, muchachos. Iglesia, no tiene precio. Empezar a ver personas a las que le hemos predicado, que están firmes, que siguen adelante y que buscan al Señor, eso no tiene precio. Y yo creo que eso es lo que sentía Pablo en ese momento. Dice Isaías 55:12, es una promesa para todos nosotros. Dice: ustedes vivirán con gozo y paz, los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Imagínense, ustedes vivirán con gozo y paz, los que hemos creído en el Señor, los que hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe, los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe de verdadero, podemos experimentar esa paz, ese gozo. Pero esto me lleva también a nuestro segundo tópico, y es algo que también me resaltaba en el versículo 5 de la carta. Dice: porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento en que escucharon por primera vez hasta ahora. Cuando hablan de colaboradores conmigo en dar a conocer la buena obra, yo aquí puedo ver el segundo tópico, y es el servicio. El servicio. Y algo que he aprendido aquí en lo que he caminado en la iglesia de La Goiña, Medellín, es que cuando empezamos a servir es un síntoma de empezar a madurar. Cuando empezamos a querer servir a otros, empezamos a ver que estamos madurando en Jesús, que estamos madurando. Y lo que nos dice Pablo aquí es que habían personas ya madurando, habían personas maduras en la fe que querían servir, y realmente en la obra del Señor hay mucho en que servir. Ahorita hablando con Nati, hablábamos y ella me decía: mira, es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Es mucho el trabajo que hay por hacer, pero necesitamos personas que se levanten, que se apropien de la palabra, que se apropien de su llamado, de lo que Dios quiere hacer, de que sean confirmados para empezar a servir, a expandir el reino de los cielos. A eso fuimos llamados, a expandir la palabra de Dios, a hablar de Cristo, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad, ya sea donde quiera que estemos. Somos servidores de Cristo a tiempo completo, iglesia. No es solamente cuando venimos aquí a la iglesia, no, es en todo tiempo donde tenemos que tener ese corazón
como el que tenía Pablo, de servicio, y que pasó ese ADN, esa genética a esta iglesia de Filipo. Y era el servir, era el predicar la palabra. Hermanos, la palabra es algo demasiado importante, es la que da el crecimiento a nosotros como cristianos, como creyentes, empieza a dar el crecimiento. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, en esta iglesia podemos ver que hay muchas cosas en las que podemos servir. En el café, podemos servir dando la bienvenida, podemos servir en alabanza, adoración. Ahorita yo me sentía ministrado con la alabanza, de verdad. Doy gracias a Dios por la alabanza y yo me sentía en la presencia de Dios y esto me llenaba de una tal manera. Este es el servicio que Dios quiere que hagamos con excelencia, con ese corazón dispuesto a darla toda por Él, a darla toda por el Señor, a servir, aunque sea recibiendo a las personas con una sonrisa, con un abrazo cálido. Estamos empezando a poner el ambiente que Dios quiere y donde el Señor va a empezar a obrar en los corazones de cada uno de nosotros. Mis hermanos, gracias a Dios porque esta carta me ayudó mucho y siento que ministró demasiado en mi corazón. También en la fe agradable al Señor. Como tercer tópico está la fe que agrada al Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6 de la carta. Dice: y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Completamente qué? Terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Yo aquí veo fe en Pablo. Aquí veo la fe. Pablo no era los que veía lo malo, las cosas pequeñas, lo malo, no, él veía lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. Él veía con fe cómo Dios estaba obrando, aunque a veces, como dice la canción, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no podía ver, aunque habían cosas que de pronto no se podían ver a simple vista, él sabía que por la fe de que Cristo estaba obrando en cada uno de nosotros. Y yo también hoy quiero creer y hoy creo que hoy Dios está obrando en cada uno de nosotros. Que el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta que quede completa en cada uno de nosotros. Dispongamos el corazón. Dispongamos el corazón para que el Señor siga orando. Siga orando. Yo aquí simplemente predico el Evangelio, pero el Espíritu Santo es el que tiene la llave del corazón. Usted es el que decide abrir el corazón para que el Espíritu Santo entre y empiece a hacer esa obra maravillosa, como lo estaba haciendo en la iglesia de Filipo. Aquí veo fe. Él no se enfocaba en las fallas, más bien veía todo lo bueno que estaba haciendo y que iba a hacer Dios en cada uno de ellos. No sé por qué hay veces nosotros, naturalmente como seres humanos, vemos las fallas de nuestros hermanos, vemos ese puntico malo, lo resaltamos de nuestros hermanos, amigos, familiares, y casi nunca vemos todo lo bueno que tienen. Casi nunca nos enfocamos en las cosas buenas que tiene la persona. Y es natural del ser humano, muchas veces, casi siempre pasa así. Pero Pablo nos invita hoy a que empecemos a ver lo bueno de cada persona, de cada hermano, de cada creyente. Esa parte buena y resaltarla para que realmente este creyente empiece a crecer, ¿cierto? También es importante exhortar, claro, exhortar en amor. Escuchen bien, en amor. Pero es más importante empezar a ver lo bueno de cada persona. Empezar a ver lo bueno, lo que Dios está haciendo en esa persona. Y ahí veo la fe obrando de una manera grande. Y dejando para esto último, quiero terminar hablando de algo que realmente es, para mí es, y para la palabra de Dios es lo más importante. Y es el amor sincero. El amor sincero. El amor es la centralidad de toda la palabra de Dios. El amor
Fue lo que vino a predicar Jesucristo aquí a la tierra, ¿cierto? Me encanta una expresión que decía un predicador: el amor se vistió de piel. El amor se vistió de la piel, se volvió hombre en la persona de Cristo. Y puedo ver en el versículo 8 lo que dice así: Dios sabe cuánto los amo y los extraño, con la tierna compasión de Cristo Jesús. Y le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en el conocimiento y el entendimiento. Hermanos, familia, iglesia, el amor es la base de todo. Como hablamos, como lo hablaba el pastor, una predicación es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. Es la base de todo, el amor. Esta característica, realmente por eso la quise dejar de última, porque quería como que nos enfocáramos en ella. Que empezáramos a ver el amor, así como Pablo, estando ahí en esa prisión, estando ahí en la cárcel, mostraba a flor de piel ese amor que tenía por su iglesia, por los que seguían a Cristo. Y decía Pablo que no importa lo que pase conmigo, si vivo, vivo para Cristo, viviré para el Señor, pero si muero es ganancia, porque me voy con el Rey, derecho para donde el Rey, ¿cierto? Y nosotros tenemos que tener esa convicción y ese amor, y el amor verdadero echa fuera todo temor. Yo no sé qué sentiría Pablo en ese momento, cuando sabía que pronto lo podían decapitar, ¿cierto? No sé yo qué hubiera sentido ahí, yo no sé, pero aquí podemos ver cómo el amor de Dios lo llenó a él, y él sentía esa paz de que si se iba con el Señor y que era ganancia para él. Pero que si vivía, si Dios le permitía vivir, él iba a seguir predicando el evangelio de lugar en lugar, haciendo iglesias, empezando a ministrar personas, porque cuando tenemos un encuentro real con el Señor, queremos hacer su voluntad, queremos trabajar para el reino, querer implantar el reino de los cielos aquí en la tierra. Esa era la visión que tenía Pablo. Pero eso no se puede hacer si no hay amor. El amor es el que vincula, es el que une todo, La palabra de Dios dice que en esto se resume toda la ley y todos los profetas, en que amemos a Dios Todopoderoso, que amemos a Él, pero que también amemos al prójimo. Se resume en amor, ¿cierto? Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos amarlo con mente, alma, con todo el espíritu. Y eso nos lleva a amar a cada persona, a cada miembro de la iglesia, a cada hermano. Al prójimo nos ayuda a amar. Y dice Juan, y esto es una característica, y esto es el ADN, todo esto que le estoy diciendo es el ADN de una verdadera iglesia, una iglesia que realmente ha conocido del Señor, y una iglesia que está llena de esa genética celestial. Y hoy quiero que cada uno de nosotros nos llevemos esa reflexión. Realmente estoy buscando tener esa genética, ese ADN, esa esencia que ha venido Dios Hijo, ha venido a implantar aquí en la tierra, a ser discípulos, a ser personas que sigan a Cristo. ¿Realmente estoy en pos de eso? ¿O simplemente soy un oidor nomás? Oidor olvidadizo puede ser. Entonces, lo más importante, y todo es importante, pero en esto me quería enfocar, y es el amor sincero. No es un amor fingido. El amor sincero proviene de una persona que ama rotundamente, que ama verdaderamente al Señor. Y Pablo en esta carta me muestra cómo amaba al Señor, y ministra esto a mi corazón. Dice también en Juan capítulo 13, versículo 35, en la Biblia de las Américas, una característica que tienen los que son verdaderos fieles y que verdaderamente aman al Señor. Y dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos y los otros. Los unos a los otros. Iglesia de Cristo, oigan esto, esta es la marca más visible de los hijos de Dios,
que amen unos, que se amen unos y a los otros, como Cristo también amó a la iglesia, como Cristo se entregó también. Esa es la muestra y la marca, el ADN de un verdadero discípulo de Cristo. Que amemos unos y que amemos a unos, que amemos a los otros con el amor entrañable de Cristo. Y por eso esta parte me parecía tan bonita, como lo decía Pablo. Él decía, lo quiero leer otra vez: Dios sabe cuánto los amo y los extraño con esa tierna compasión de Cristo Jesús. Yo no sé, pero yo me imagino a veces esa mirada de Jesús. Esa mirada, ¿cómo sería la mirada tierna y compasiva de Jesús? Esa mirada que no mira el pecado, que busca mirar lo que hay en ti, que busca mirar realmente lo que hay en tu corazón y que quiere quitar todo eso para sanar tu vida, sanar tu corazón y hacerte su hijo por medio de la fe en Cristo. Esa mirada compasiva, yo creo que Pablo la había experimentado. Pero la gloria de Dios lo dejó ciego. Pero la luz de Cristo lo dejó ciego por unos momentos. Y ahorita cuando cantaban esa canción de Profundo Amor, yo sentía como, uy, Señor, esa es la luz que yo quiero ver diario. No importa si quedo ciego, no sé, pero yo quiero diariamente ver esa luz y esa gloria de Jesús en mi vida, en mi familia, en los que me rodean. Eso es lo que yo quiero, eso es el anhelo de mi corazón. Ver esa mirada compasiva, pero esa gloria de Dios cubriendo toda mi familia, cubriendo a todos los que amo, cubriendo toda su iglesia de Cristo, a esa amada iglesia. Y que podamos ser testigos del Señor, que podamos ser fieles discípulos de lo que el Señor está haciendo y de lo que el Señor va a hacer. Ese amor, hermanos, fue por ese amor que entregó su vida. Fue por ese amor que nos tiene, que Él derramó su sangre en esa cruz para perdonar nuestros pecados. Miren, el pecado es algo serio, es algo muy serio. Es algo tan serio que Cristo tuvo que morir, el inocente, el Rey del universo. Se despojó a sí mismo de su riqueza y tuvo que venir a la tierra para morir por los pecados, porque había que morir, había que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón ni remisión de pecados. Y nosotros merecíamos morir en ese lugar, nosotros merecíamos haber sido crucificados, nosotros merecíamos todo el castigo y la ira de Dios. Pero el Señor se reveló y reveló su amor por medio de su Hijo Jesucristo, para que nosotros no experimentáramos eso, sino que si creyéramos en Él, si pusiéramos toda nuestra confianza en Jesucristo, pudiéramos ser salvos y nuestras culpas fueran perdonadas, todas nuestras culpas, no un poquito, no unas cuantas, no las menos graves, no, todas las culpas, todos los pecados, desde el más grande al más pequeño, serán perdonados, porque Cristo era santo, era el único que podía suplir ese derramamiento de sangre, esa ofrenda que necesitaba haber, ese sacrificio que necesitaba haber para el perdón de nuestros pecados. Y por eso estoy hablando en este momento de esto, porque no sé qué personas aquí, no sé cuántos no han conocido o no han recibido el perdón de Dios, o no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, no sé cuántos. Y si alguno de pronto no lo ha hecho, yo le pido que piense un momento en esto que estoy diciendo y que piense que realmente necesitas a Jesús. Necesitamos a Jesús. Desde el más grande al más pequeño, desde el más rico al más pobre, todos necesitamos a Cristo. Es ese Cristo que nos da vida eterna, salvación, esa fe, esa esperanza que el mundo no nos puede dar. Y espero que hoy tú puedas decidirte por Cristo. Y los que ya se decidieron en Cristo, los que ya conocen al Señor, podamos tener ese ADN, podamos
que ese ADN pueda redarguirnos, que ese ADN pueda meterse en nuestra vida para que nosotros podamos vivir como Cristo quiere que vivamos, sirviéndole a Él, amándole a Él, que podamos vivir para Él, ser colaboradores de la expansión del reino de los cielos. Qué bendición realmente es esto que nos ha alcanzado a todos. Que podamos tener ese gozo eterno, ese gozo que el mundo no nos puede dar, pero que Cristo nos da, ese gozo. Experimentar ese gozo es algo sobrenatural, muchachos, iglesia. Y yo quisiera que podamos vivir esa fe que el Señor quiere que vivamos y que podamos vivir en amor. Y quiero hacer una pregunta. ¿Con cuántas características de estas te has identificado? No sé si de pronto de alguna de estas te has identificado, ojalá te hayas identificado con todas. Que puedas empezar a madurar, que todos empecemos a madurar en la fe en Cristo. Que podamos, a pesar de las dificultades, podamos estar firmes como un ancla firme, con esa ancla que es Cristo. Y que ningún tipo de viento, ninguna doctrina, ninguna otra cosa pueda movernos de esa fe y esa certeza de que Cristo está con nosotros y que Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Amén, iglesia. Otra pregunta es, ¿qué has hecho para que tu fe siga creciendo de una manera que agrade al Señor? ¿Qué has hecho para que esa fe siga creciendo más y más? Estamos leyendo la palabra, estamos teniendo estos tiempos en la presencia de Dios que son tan indispensables. Estamos congregándonos y buscando el rostro del Señor para empezar a crecer nuestra fe más y más. ¿Estás amando lo suficiente como para que te identifiques como un discípulo de Cristo? Amando personas, cuidando personas. Yo oro al Señor para que el Señor pueda poner esta verdad en nuestros corazones, para que esta verdad entre como espada de doble filo y pueda quedarse ahí y pueda ministrar a nuestro corazón y que nosotros podamos obedecerlo, porque realmente en obedecer la palabra es que encontramos la bendición de Dios. Cuando obedecemos esta palabra es cuando vemos esa bendición del Señor. Y eso es el llamado que yo quiero que podamos entender esta noche. Que ese profundo amor de Cristo que nos alcanzó, ese mismo que dejó ciego a Pablo, que cambió la vida de un violento, de una persona que perseguía a la iglesia, que no quería nada con los cristianos, lo hizo el hombre más tierno, amoroso, una persona tan amorosa que realmente se puede ver entre la gente, que realmente la gente pueda observar que somos sus hijos. Y yo quiero orar para que esta palabra quede realmente guardada y no sea solamente que entre por aquí y salga por el otro oído, no. Que realmente podamos guardarla en el corazón. Que podamos tener ese gozo, que podamos servir al Señor y que podamos tener esa fe que agrada al Rey de Reyes. Porque sin fe, ¿qué dice la palabra de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios quiere que tengamos esa fe. Y yo quiero orar al Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador de los soles, Creador de todo cuanto existe, Señor. Yo quiero darte gracias a ti, Rey eterno, por haber tenido compasión de mí, Señor, de mi esposa, Padre amado. Padre, tu amor, Señor, nos ha inundado, Dios eterno, de gran manera, en gran manera, Señor.
y queremos que este amor pueda ser esparcido, pueda ser llevado, ministrado en cada casa de Enciso, de Medellín, de Colombia, Señor.